Continuamos con estos episodios en Doc Summit, que, bueno, claro, es un sitio espectacular para estar con gente hablando de debates súper interesantes sobre Open Data, Open Source, nuevas tecnologías, vemos robótica, IA, bueno, todos los contextos y temas que tienen que haber están aquí. Estamos aquí justamente en Media Gunea, patrocinando desde MediaTac este espacio para poder hacer llegar estos debates, estas charlas y aproximar pues, a la ciudadanía, a todo el mundo, pues que estos temas estén, ¿no?, en la mente de las personas que van a emprender, que están creando, desarrollando y implicándose justamente en crear empresas o proyectos. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, muy contento de estar aquí con vosotros. Sois Eclipse Foundation, Eso es, open source como filosofía, ¿no? una fundación open source, eso es. Nuestra principal motivación es que todo el que quiera hacer un proyecto open source, ya sea desde alguien particular en su casa hasta grandes empresas, tenga los mecanismos para hacerlo. Y desde mecanismos decimos desde el alojamiento puro del código hasta la gobernanza que permita asegurar que nadie está dominando, que nadie se está sacando partido y que todo se hace de forma transparente, abierta y en una comunidad. ¿Y cómo implementáis en estos tiempos de IA donde está complejo este tema? Pues sí, al final todas las tecnologías, el código, el software es el habilitador de todas estas tecnologías. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Pues si nos regimos por la definición de código abierto de la OSI, que es la Open Source Initiative, para nosotros lo importante para que sea código abierto de verdad son 4 principios: transparencia, neutralidad, meritocracia y independencia. Al final, lo que hace la neutralidad es que no haya nadie dominante, vendor neutrality que llamamos nosotros, que nadie, no, en una comunidad no haya alguien que se esté beneficiando de que otros estén trabajando en comunidad para un fin en específico, sino que sea la comunidad la que decida. Transparencia, porque al final todas las decisiones deben ser visibles para todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener derecho a dar su opinión, todo el mundo tiene derecho a tener visibilidad y que sea la comunidad la que decida si una idea tiene valor o no tiene valor o tiene sentido en un contexto en particular. Y meritocracia, que al final lo que hace es que ninguna idea tenga que ser desechada simplemente porque venga de alguien que no nos cae bien o no consideremos que tenga sentido. No, es la comunidad la que decida. Si algo tiene valor, tiene que incorporarse en el nuevo código. Y al final, todo esto lo que hace es crear un ecosistema abierto que permite que luego las empresas puedan usar una base tecnológica común y desarrollar todo lo que ellos quieran de valor añadido como una capa adicional. Pero todos están jugando con las mismas reglas de base y luego cada uno se diferencia como considere oportuno. ¿Y esto cómo, claro, cómo lo implementas en un entorno? Según me lo enunciabas, estaba como pensando, digo, qué difícil es mediar, ¿no?, en esa inteligencia colectiva, en esa búsqueda de que el dato explote en valor diferido, que es dinero, y por otro lado, que la innovación suceda sin que se vea afectada por el valor diferido o la sobredemanda de esa inteligencia colectiva. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es un día habitual en tu organización? Cuéntamelo. Pues realmente es yo a lo que me dedico, que bueno, al final no me he presentado, pero mi rol dentro de la Eclipse Foundation soy el Program Manager de Data Spaces. Para el que no conozca Data Spaces es esta nueva tecnología que viene promovida desde la regulación europea para compartición de datos, que lo que te hace es precisamente eso, que cualquiera sea capaz de compartir sus datos de una forma segura, entendiendo por segura que se sepa que yo voy a seguir teniendo el control de mis propios datos y que los voy a compartir solo con quien cumpla unas reglas específicas que yo he fijado, pero a la vez también la otra cara de la moneda, que yo sea capaz de descubrir datos de otras empresas, de otras personas y poder acceder de ellos de forma justa y yo poder generar nuevas aplicaciones, nuevos sistemas, nuevo software que utilice esos datos de forma eficiente. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros desde el punto de vista open source, desde el punto de vista abierto? En la Eclipse Foundation y cualquier fundación open source es conocida por lo que hablábamos antes, como habilitadores de que yo proveo de una infraestructura que cualquiera puede usar, proveo de una gobernanza de que yo estoy pendiente de que, oye, esto sea justo, todo el mundo está jugando con las reglas del juego, nadie se está beneficiando, nadie se está comportando de forma
que no sea adecuada, pero también ya tenemos lo que llamamos nosotros Industry Collaborations. Las Industry Collaborations van muy en línea con lo que me estabas preguntando. ¿Cómo hacer que empresas que normalmente son competidoras trabajen juntos para un bien común? Muy bueno. Ese bien común es, pues en mi caso específico, es que se compartan datos, pero hay otros working groups que igual están trabajando en temas más puramente de inteligencia artificial o más puramente de cloud o más puramente de tecnologías específicas, como pueden ser Java o puede ser... tenemos una comunidad también bastante importante del Software Defined Vehicle, de cómo colaboran las empresas de vehículos para hacer sus gestiones más eficientes. Si lo llevamos al tema de Data Spaces, pues mi principal objetivo es precisamente ese, que grandes empresas como pueden ser los hyperscalers, que son los que ahora mismo dominan los datos, junto con otras empresas, sobre todo con base europea, porque al final esta idea es muy europea, aunque esperamos que se adopte en todo el mundo, es muy europea este tema de compartición soberana de datos. ¿Cómo hacer que se pongan de acuerdo en dos cosas fundamentales? Es mi labor que se pongan de acuerdo. Una es estándares. Al final, si todos utilizamos el mismo estándar, seremos capaces de hacer un intercambio justo y razonable de los datos. Ese intercambio justo, ahí haciendo doble clic, sería, por ejemplo, cuánto yo me quiero exponer en datos hacia afuera y cuánto me retribuye la red por eso. Y en la empresa es cuánto se expone y cuánto, porque claro, ahora si me pongo a escarapear, ahora mismo que de hecho es un poco gris, porque desde es hacking, pero es una práctica hacking, pero de extracción de datos, pero eso es. Hay empresas haciéndolo, no está nada regulado, entonces correcto. Claro, complejo el tema. Esa es la idea. Punto a favor, digamos, que viene hay un empuje regulatorio europeo. Es decir, para los que estén familiarizados con el Data Governance Act, Data Act, ahora el Cyber Resilience Act y el Artificial Intelligence Act, la Comisión Europea está trazando una ruta que quiere que los países miembros adopten con regulación concreta, y ellos tienen una idea que se llama el Digital Single Market. Al final ahora estamos en el mercado único porque somos capaces de exportar e importar de cualquier país europeo sin aranceles, sin restricciones. Quieren llevar eso a los datos, a la parte digital también dentro, y que seamos capaces de que esos datos fluyan entre cualquier compañía europea. Y como ellos dicen que debería ser, es mediante esta idea de espacio de datos, en el cual son unos ecosistemas digitales que cualquiera con un certificado válido que diga me fío de que tú eres Javier o me fío de que tú como Javier representas a la Eclipse Foundation, yo sea capaz de decir estos son mis datos y sea capaz de descubrir qué otros datos tienen los demás. Y si yo cumplo con las políticas que otro proveedor de datos me dice que son las que quiere para compartirlos, pues lo podrá compartir conmigo, y esas políticas podrían incluir que yo le pague o que yo se los intercambie por otros datos, y al revés. Entonces, los data spaces son los habilitadores, pero enlazando con tu pregunta, lo que yo tengo que pensar como empresa o como particular es una estrategia para mis datos. Es decir, yo no voy a compartir todos mis datos, Claro. porque si soy una empresa, hay datos que son muy sensibles de negocio que yo no los quiero compartir. Pero hay otros datos que pueden estar en un cajón desde hace años y que para mí no tienen valor porque yo no soy capaz de explotarlos, pero para mucha otra gente pueden tener muchísimo valor. Totalmente, de acuerdo. Y eso, o sea, ya sabemos que cuando hacemos un análisis interno hacia atrás en backtesting, sabemos en qué podemos mejorar. Obviamente, lo que dices tú, ¿no? Eso es a escala micro, pero cuando vas a macro, hay un montón de otras parametrías que para nosotros no tienen sentido, pero para la macro sí, que también aporta mucho valor. O sea, porque en términos generales eso puede hacer que pues, se puedan tomar decisiones desde clústeres o desde asociaciones, desde fundaciones, que se puedan hacer relevamiento de comportamiento a nivel grupal, es decir, entender más el mercado. Y eso también me parece relevante como geopolítica, también te lo diría, ¿eh? Desde luego, desde luego. Al final, una de las cosas que muchas veces hace falta matizar de los data spaces es que muchas veces llegas con una idea nueva y dices data spaces y ya te encuentras la barrera de es otra palabra que se han inventado nueva para algo que estamos usando desde hace años, claro. O es otra cosa de data que ya estoy cansado de oír, data science, data mining, data lakes, data hubs. Pues una de las cosas importantes es precisamente lo que tú decías, es decir, los data spaces, punto número 1, no están aquí para reinventar
cómo capturamos los datos, es decir, cada empresa va a seguir usando las herramientas digitales que considere oportunas para captar sus datos, para persistirlos, para valorizarlos internamente y para hacer todos los procesos que tenga que hacer. Los espacios de datos están para buscar ese otro tipo de casos de uso. Casos de uso que ahora no están habilitados por el hecho de que yo no sé qué tiene el de al lado, o que incluso si lo sé, no tengo acceso a ello. Porque hay esas reticencias. Cuando hablamos con grandes empresas, la reticencia siempre es la misma. La conversación suele ser así. ¿Cuántos datos tienes? Millones de gigabytes. Dice, ¿y para qué los usas? Pues para que lo que he usado siempre. Pues hablas con una eléctrica, pues para facturar. Hablas con un banco, pues para poner los extractos de cuenta. Y dices, ¿y tú sabes que esto se podría usar para muchísimas más cosas? Y ellos dicen, sí. ¿Y por qué no lo usas? Porque no tenemos los recursos suficientes, porque nuestro negocio no es ese. ¿Y por qué no los compartes? No, porque yo no quiero que mi competencia al lado tenga acceso a estos datos nunca, porque entonces me va a adelantar por la izquierda y me voy a quedar sin negocio. Entonces, la principal misión de los espacios de datos es eliminar esa reticencia, que yo sepa que voy a poder valorizar esos datos, que los voy a poder monetizar si mi interés es puramente monetizarlos, pero que también puedo atraer a empresas que me den un servicio. Igual me dan el servicio simplemente porque yo le comparta los datos, porque para ellos esos datos son valiosos, que incluso igual no les tengo ni que pagar, que podría ser el caso también, que tenga que pagar, pero que igual no les tengo ni que pagar. Y que yo sepa a ciencia cierta que esos datos, porque están ahí con unas políticas y con unos contratos claros, mis competidores, aunque quieran, por más que se esfuercen, nunca los van a tener. Solo los van a tener con quien yo apruebe ese intercambio de datos. O sea, veo mucha utilidad, veo retornos también de capitalizar, también contenido, conocimiento, y obviamente todo esto pues apunta a un mundo mejor, ¿no? O sea, que es un poco debería la idea, ser, ¿no? y más abierto. Esa idea que tenemos en Europa también, que es muy nuestra, de poner al ciudadano en el centro. Porque también otra vertiente de esto es lo que muchas veces se ha hablado, es decir, yo ahora mismo estoy cediendo gratis, entre comillas, porque no es gratis, he firmado un contrato que es porque me están proveyendo un servicio, pero a Google, a mi empresa eléctrica, a mucha gente le estoy cediendo gratis mis datos y solo los usan ellos. Y es verdad que son datos suyos porque yo he firmado un contrato con ellos, pero también son míos. Si yo quisiera esos datos... Esos contratos ya hay que revisarlos, reescribirlos... O aunque no los revise. Es decir, esos contratos tienen doble son ambivalentes. Propietario. Claro, exacto. Ellos son propietarios, pero yo también. Si yo quiero usar esos datos para otra cosa, otro servicio que ellos no me proveen, pero que para mí me reporta un beneficio, yo tengo que poder usarlos. Aunque los estén alojando ellos. Sí que es cierto que la economía de escala de los datos hace que podamos pagar muy poco. Eso es. Porque hay doble economía de escala del modelo de negocio y la economización del dato, es decir, la buena utilización del dato referente a procesamiento desde la perspectiva de un Google, de un OpenAI y demás. Servirnos de esos modelos por 20 euros al mes es una auténtica locura. Ahora, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que cedemos, con lo que le decimos, para qué lo utilizamos, y quizás ahí hay mucho reto, que es lo que entiendo yo, dónde estáis. Bueno, Javier, o sea, me ha quedado claro en lo que estáis, en el reto. Así, unos bullet points como para finalizar y dejar en el aire cosas a reflexionar. ¿Qué estás viendo actualmente que hay que pensar o reflexionar? Eso es. A ver, lo hemos estado hablando en el panel que hemos tenido esta mañana de ecosistemas digitales. Al final, tecnológicamente estamos listos. Es decir, compartición segura de datos no es algo que vayamos a inventar ahora. Es decir, sabemos cómo cifrar los datos, sabemos cómo intercambiarlos. Lo mismo también con la parte de contratos. Las empresas, cuando quieren compartir datos, tienen sus abogados que hacen sus NDAs y gestionan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Una forma de automatizar y simplificar todo esto. Es el reto. Y si conseguimos hacer eso, conseguiremos adopción. Entonces, el reto ahora mismo que tenemos en esta parte de Data Spaces, de compartición de datos, es la adopción. Que las empresas entiendan que es una oportunidad para ellos, que se empiece a adoptar, y el siguiente reto también es, como nos pasa casi siempre en Europa, que somos muy buenos regulando. Pero sabemos hacer las cosas muy bien, pero tenemos que conseguir que el hacer las cosas bien no signifique un freno y nos quedemos atrás
con otros ecosistemas, otras regiones, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, como puede ser toda la parte asiática. Tenemos que conseguir regular de una forma que nos proteja, pero que no nos ate las manos para competir con los demás. Si conseguimos eso, con la tecnología que está lista, con la adopción, hay gente que ve esto como una revolución equivalente al Internet. El cómo empezar a compartir, en vez de compartir simplemente páginas web y demás, que nos habilite a esta compartición universal de datos. Me gusta la palabra habilitar, ¿no? Como que se abra y que comience un periodo más profesionalizado, más consolidado, pero del propio prosumidor también, que es las empresas y los prosumidores que generan contenidos, y que eso abarca al 100% ahora mismo del mundo. Desde luego, cualquier empresa ahora mismo. O sea, es por increíble. Poco que sea, está generando datos. Si no los está capturando, está perdiendo negocio. Absolutamente, total. Bueno, Javier Valiño, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Eclipse Foundation ya vemos que se encarga justamente de abogar porque estos principios sigan, ¿no?, adelante, que no se pierda ese espíritu open source y que podamos evolucionar como humanidad junto con la tecnología, y no que evolucione la tecnología y solo se aprovechen poco, sino que sea compartido, colectivo y colaborativo. Seguimos en este punto de Media Gunea en Doc Summit, donde seguimos haciendo ejercicio de debate, reflexión sobre el futuro, pero también el presente de la transformación digital, patrocinado totalmente por Mediatak Group, y estamos muy contentos de estar aquí haciéndolo. Muchas gracias, Javier. Gracias, Elvio. Gracias, Mediatak.